Entonces, ¿escribir es una profesión o es un oficio para vos? Mira, para mí es un arte. Si el arte lo llevas desde el punto, porque el oficio también es un oficio, uno le lleva trabajo, entonces también es un oficio. Había una escritora que murió hace mucho tiempo, se llamaba Silvia Poletti, Sí. que hablaba mucho del oficio del escritor. Creo que tenía un título que tenía que ver con eso. Y yo creo que sí, que hay un oficio y es una profesión. Para mí lo veo más como un médico, es un profesional. Entonces tiene la chapa en la puerta, puede ganar más, puede ganar menos, puede tener más o menos pacientes, pero acredita que se recibió. El escritor no se reciba nunca de escritor. Es como que siempre estás dando examen. Sí. Entonces es un oficio durísimo, porque no te acredita. Es muy difícil poner oficio escritor. Sí, no se pone Profesión nunca. escritor. No se pone. Yo aprendí y lo pongo. ¿Viste cuando te dan en los aviones? Sí. Yo nunca ponía docente, psicóloga, inventaba que era psicóloga porque en los para que me dieran, me parecía que era como una cosa respetable. Poner a escritora era como una cosa que no trabaja de nada. ¿Por qué? Porque cuando a mí me invitaron a las primeras entrevistas que tuve cuando saqué mi primer libro en el año 82, como yo hacía novela intimista, decían que tenía, todos me decían, la licenciada Silvia Plager, y me daban me adjudicaban que era psicóloga por el estudio profundo que yo hacía de los personajes. Entonces yo decía que bueno, que el estudio de personajes nace antes que de Freud. Antes que Freud desmenuce el alma humana, alguien dijo una vez, si quieres conocer al hombre, estudia a los poetas. Sí. Entonces, a mí me encantaba, yo cuando creo un personaje lo tengo que hacer verosímil, me lo tengo que creer, lo tengo que ver desnudo, lo tengo que ver vestido, tengo que ver cómo se mueve, tengo que saber cómo come. De diferentes formas y Todo. actitudes. Sí, no, para mí no es un... O sea, me gustan los personajes signos como los de Kafka, señor K, pero yo no es mi estilo. Sí. Yo necesito la carnadura, necesito los sentidos, necesito leer, tocar, Claro. ¿no? Que se salgan de la pantalla, la de la computadora, y que verlos. Hasta que no los puedo tocar, ver, oler, y todavía los siento ajenos, ¿no? Claro. Y quizás es la única forma de poder transmitirlos. No sé, para mí. O que llegue. Para mí, yo leo a Kafka y me fascino, pero es otra cosa, ¿no? Sí. Por eso se llama el estilo. El Claro, escritor tiene un seguro. estilo, ¿no? Sí, y el sí. estilo es el hombre, en este caso la mujer, que sale de uno. Sí. Henry James le pedía a un escritor, decía, al novelista le pedía que sea sincero en lo que escribe. Y a mí me quedó en El arte de la novela, que era un libro que de él, me quedó eso grabado. Entonces yo trato de ser sincera. Aun cuando estoy hablando del siglo XVI, ser sincera en el sentido de meterme en los personajes, porque el hombre no cambió la ciencia avanzó. ¿El hombre sigue siendo el mismo con las el mismas? mismo, la ¿Para misma? vos? Sí. ¿No evolucionó el hombre? No. Fíjate, el deseo del triunfo del Greco, la ambición, está hoy en día también. Las mujeres en esa época querían también destacarse de alguna manera. Lo que pasa es que las mujeres que eran pobres no tenían otro camino que prostituirse o casarse, o el convento. No había muchos caminos posibles. O sea, la sociedad cambió, pero no cambió el hombre como individuo. El miedo a la muerte, la ambición, el amor, el odio, la envidia, está. Cambiamos la forma quizás, pero no el fondo. Claro. No te queman vivo en una hoguera, pero está el loco que prende fuego una casa. A una casa, o que bueno, que sale con una escopeta y mata en un colegio un montón de chicos. Y bueno, hay otros inquisidores, ¿no es cierto? Sí, es verdad, pero el fondo sigue siendo el mismo. Lo único que, bueno... Hablaste muy bien de los libros, ¿no? Y de cuánto te costó escribir, digo, en cuanto al tiempo, ¿no? Las damas ocultas del Greco. También tus libros tienen un toque de humor. Sí, ¿no? Es Cuéntanos el caso acerca de eso. Y después me gustaría remitir un poco a La Rabina, que es mi libro fetiche, porque voy a decir por qué es mi libro fetiche. Como Papa para Varenicas me llevó a escribirlo 4 meses.
fue así. Y yo había sacado un libro que no está acá, en la colección La mandíbula mecánica de Planeta, que después cerró, no cerró por mí, pues sacaron muchos autores, Tinti, había una cantidad, vendía muchos. Sí. Entonces alguien, Carlos Solanowski, bueno, mucha gente había escrito ahí. Y sacaban de 5.000 ejemplares. Y alguien me dijo una vez, Silvia, vos manejás muy bien el humor. Mis novelas anteriores, yo tengo 15 libros, porque si bien hay mucho dramatismo, el humor está. Por ejemplo, en Prohibido Despertar, en Amigas, en Mujeres Pudorosas, en algunos relatos de Bocas de Tormenta. Y dice, ¿por qué no escribís algo de humor de la colectividad judía? Digo, mira, yo nunca hice humor. Bueno, entonces, y sos muy sexual en tu expresividad literaria. Uno los ve como te escribís muy bien, porque en realidad no caes en la chabacanería, pero tampoco tenés pudor en el momento de tener que mostrar una escena de sexo o decirla o darla, porque escribís algo con humor que tenga que ver con el sexo. Y ahí nació El mal sexo buena cara, que no se consigue. Y bueno, y después me dijo, ¿por qué no escribí? En ese momento era un editor de, creo que estaba Beas Ediciones, que pertenecía al círculo de lectores. Círculo de lectores, estaba, creo que era Julio Acosta en ese momento, que también escribía y que estuvo en Planeta, y me dijo, pero ¿por qué no escribís una novela de humor judío? Si vos escribiste El mal sexo, que son esos relatos tan cómicos desopilantes, y bueno, y desacralizadores, no para gente ortodoxa. Y entonces se me ocurrió, en ese momento habían como Agua para Chocolate, donde todo, me gustó el libro, pero todos se odiaban, todos se querían, y cuando van a concretar el amor, mueren. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer una parodia, no se parece para nada, la historia no tiene nada en común, ahí se odiaban las hermanas, la madre era mala. Sí. Y voy a hacer, y los personajes muy jóvenes, la protagonista va a ser una empresaria de banquetes, viuda, no muy flaca, no muy joven, y su chef va a ser un señor casado con una mujer que no le da buena cama, no le da ninguna alegría, y es su ayudante. Y bueno, a través de los distintos capítulos, que son recetas de la cocina judía europea y oriental, porque en realidad no hay una cocina judía, los judíos toman la cocina, investigué sobre eso, del país en que viven. Por ejemplo, mi madre nunca hizo una comida de tipo oriental judío, y cuando yo iba a casa de amigos yo había comidas que no conocía, que son orientales totalmente, que uno va al club armenio y las come. Claro. Y yo las comía en casas de amigos judíos que tenían orígenes orientales, de Turquía, de Siria. Claro. Bueno, y entonces algunas recetas están inspiradas en mi madre, pero tuve que buscar, porque mi mamá siempre decía, voy a poner un poco de eso y un poco de así, cuando ves que la masa ya está así, y no se puede escribir una receta de ese modo. Entonces investigué, y también investigué en la cocina sefardí, que es la cocina oriental, que es muy elaborada, y cada capítulo tiene una receta, y cada receta se amolda a ese capítulo. Hay capítulos que transcurren, uno en una universidad privada, católica también, otra en presentación de libros, otra en el consejo deliberante, que hacen un catering. Entonces hay una enorme crítica social, porque también está el casamiento judío, el bar mitzvah, pero también están los colegios muy paquetes que no son de la colectividad. Y bueno, y hay un Kama Sutra para golosos en el final, y un manual sexual para sibaritas, todo por el mismo precio. Todo eso en el libro. Porque también me resultó divertido jugar como si fuera yo que estoy vendiendo algo de cuando vas en el colectivo, como si fuera, te sacan el libro, la guía de Buenos Aires, y te sacan otras cosas, y un libro para niños. Bueno, pero todo relacionado con el humor, el sexo, claro, y la gastronomía. ¿Y ese es el libro que no se consigue? Sí, se consigue. Sí, esta es la tercera edición que hizo como Planeta, que se llama Como Papas para Berénicas, que me lo pidió Planeta, porque ese libro había salido la primera edición en Beas, que esa editorial cerró cuando fue la época del efecto tequila, o sea que eran capitales mexicanos, desapareció, y yo me quedé sin libros, sin nada, pero fue muy frustrante. Y después, cuando yo saqué
en coautoría con Elsa Fraga Vidal, Nostalgias de Malvinas, que fue una novela que tuvo mucho éxito, también, sí. Que no la traje porque vine cargada con muchos libros, pero la nombro y va a aparecer en la nota, las cubiertas. También apareció un poco, que tuvo 3 ediciones, Nostalgias de Malvinas. Bueno, contanos acerca de ella. Esa novela transcurre entre 1892 y 1831 en la gobernación de Luis Bernet, donde María Sáenz, una dama patricia, va con su marido en una barca que parecía hecha de cáscara de nuez, con 2 hijos y embarazada. Lleva una araña de caireles, lleva un piano y cuenta la vida en las islas, que había una colonia próspera, hasta que, bueno, las naves se les ocurre cobrar un canon a los que pescan por orden de Buenos Aires. Y bueno, entonces le dicen a Bernet que traiga las goletas a Buenos Aires prisioneras, porque, bueno, obviamente no, los ingleses y los norteamericanos aceptaban que un país de piratas, como consideraban a la Argentina, les cobraran un canon por la caza de ballenas y de focas. Entonces clavan los cañones en Malvinas, destruyen todo lo que había ahí en la colonia y después las rebeliones, no puedo contar todo eso. Y después de esa novela, que está basada sobre todo en el diario de María Sáenz de Bernet, que tenía 3 paginitas, por eso ahí Elsa y yo hicimos un trabajo a 4 manos, tuvo excelente crítica. El libro dicen que no se notaba la costura de las 2 voces, ¿no? Nos divertimos mucho haciendo, fuimos a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional de la Nación, buscamos mapas, datos, y creo que cuando Terraño presentó su libro, su investigación histórico sobre Malvinas, me invitó a mí a que presentara su libro porque le había gustado mucho la investigación, y aparece, si buscas en internet Malvinas y datos, aparecen Nostalgias de Malvinas, y también hay un homenaje a la mujer que aparece detrás de bambalinas, ¿no? Claro. Porque hay que ver lo que era irse en esa época, y relato la vida en las islas de manera también aventurera, con una intriga y todo lo que pasaba allí. Y después la lógica hubiera sido que Vergara, Ediciones B, sacara, que tuvo éxito, compró la Conavip con toda una edición de esa novela, que después salió un poco, que tuvo 3 ediciones. Llevamos el libro de Bernet, Caballero de las Islas, que me hubiese gustado otro título, me parece muy pomposo. Pero bueno, de repente tirás varios títulos, la editorial dice si está bien. Ese libro tendría que haber salido no en Sudamericana, porque en realidad es la segunda parte de Nostalgias de Malvinas. Claro. En Ediciones ¿Este libro es la segunda parte? Es la segunda parte, porque es cuando llega la familia Bernet a Buenos Aires. Y es toda una descripción de lo que era la vida en esa época, todos los reclamos. Es una novela de amor y de aventuras, porque ahí aprovecho los personajes secundarios para mostrar el ascenso de la clase media argentina, cuando era gente que no era la gente de pro, de apellidos, o aquellos que por la ley de enfiteusis decían, bueno, corra con el caballo y le damos tantos, todo ese sector para que alcance a usted como jinete. No, era gente que hacía su ascenso como comerciante, con el contrabando muchas veces, y también la vida difícil de las viudas, de las mujeres que no podían mostrarse, los cafés, la fumarola, las intrigas. Ese es un tema muy dado, ¿no?, por vos, en todas las obras, los temas, el misterio, todo lo que... Sí, es un tema que, si bien acá Bernet aparece la biografía, la vida de él, que es una vida también de un hombre que fue un aventurero en cierto modo, porque se escapa de Hamburgo, no se escapa, la familia de él tuvo que huir de la persecución de los católicos contra los protestantes. Claro. Van a Hamburgo y él soñaba con una América y le parecía que era algo muy romántico, el sur del sur. Imagínate ir a las Malvinas, ¿no? Y es una novela que ambiciono, que ahora que Sudamericana me va a sacar El Cuarto Violeta.